amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a hablar un poco sobre el concepto de balanza de pagos y su importancia dentro de cualquier economía. La balanza de pagos se puede definir como un instrumento contable donde se registran todas las transacciones que tiene una economía con el resto del mundo y por lo tanto allí se registran todo lo que son las exportaciones o importaciones de mercancías, de servicios, las transferencias, donaciones, por ejemplo, que salen o entran a una economía, así como también todas las relaciones o transacciones financieras que se realizan dentro de una economía con el resto del mundo. Obviamente, nosotros ahí podemos registrar en la balanza de pagos entrada de divisas, por ejemplo, producto de las exportaciones, de las ventas que se hacen de bienes o de servicios al exterior, o por ejemplo, entrada de divisas debido a ingresos de capital, producto, por ejemplo, de préstamos que se le hacen a la nación, y también podemos hacer registros con signo negativo como salida de divisas, producto, por ejemplo, de lo que tenemos que pagar por concepto de las importaciones, de mercancías, de servicios, de donaciones que enviamos al resto del mundo o de capitales que salen del país hacia otra nación. En consecuencia, allí podemos distinguir, dada esta enorme gama de transacciones que se registran dentro de la balanza de pagos, podemos a su vez agrupar buena parte de estas transacciones y introducirlas, digámoslo así, dentro de cuentas o subcuentas que conforman la balanza de pagos. Así, por ejemplo, podemos hablar de una primera cuenta, que es la cuenta mercancía, o la cuenta también comercial, donde se registra, como su nombre lo indica, todo lo que son las importaciones y exportaciones de bienes tangibles, de mercancías, las importaciones con signo negativo como una salida de divisas y las exportaciones con signo positivo como una entrada de divisas. Y obviamente, al comparar esas exportaciones e importaciones de mercancía, podemos tener saldos favorables o saldos desfavorables. Si las exportaciones superan las importaciones, hablamos que en esa cuenta mercancía existe un superávit, mientras que si las importaciones superan a las exportaciones, hablamos de un déficit de esa cuenta mercancía. Ahora bien, también pueden haber exportaciones o importaciones de servicios. Un típico ejemplo de estas transacciones son, por ejemplo, lo que paga un importador, una persona que compra una mercancía en el exterior, por ejemplo, por el transporte o el seguro de la mercancía que adquiere. Si un importador venezolano, por ejemplo, adquiere una mercancía en los Estados Unidos y le paga a una compañía naviera norteamericana X cantidad de dólares por el transporte y el seguro de la mercancía que adquiere, eso se contabiliza dentro de la balanza de pagos como una salida de divisas, como una importación de servicios. E igualmente lo que le pagan a compañías navieras o transportistas venezolanas en el resto del mundo se contabiliza en la balanza de pagos de Venezuela como una exportación de servicios. Existe otra partida muy importante dentro de este componente de los servicios, que es la partida de viajeros, donde se contabilizan, donde se registran dentro de la balanza de pagos todo lo que son los gastos de los turistas venezolanos en el resto del mundo como una salida de divisas y lo que gastan los turistas extranjeros en Venezuela como una entrada de divisas. Pues bien, al igual que en el caso de la cuenta mercancía, si nosotros sumamos todo lo que son las entradas y todas lo que son las salidas por concepto de exportaciones o importaciones de servicios respectivamente, pues también obtenemos el saldo de la cuenta de servicios. Sin embargo, dentro de esta cuenta de servicios hay una partida que es realmente importante y crucial, que es la de ingresos sobre inversiones, donde se registran básicamente todo lo que son las remuneraciones de los capitales invertidos, capitales extranjeros invertidos en Venezuela en forma de dividendos, alquileres, etcétera, y obviamente eso se contabiliza con signo negativo, como también se contabilizan todas las remuneraciones percibidas por capitales venezolanos invertidos o ubicados en el exterior. Y allí, por lo tanto, se contabiliza como un ingreso con un signo positivo todos los intereses percibidos por las cuentas bancarias de venezolanos en el exterior, todos los alquileres, por ejemplo, que perciben los inmuebles propiedades de venezolanos en el exterior, los dividendos que perciben las acciones que son de su propiedad en la bolsa de Nueva York, en las bolsas europeas, etcétera. Y también allí en esa cuenta se contabiliza una operación crucial en el caso de nuestro país, que son los pagos por concepto de intereses de la deuda externa. Es decir, cuando Venezuela paga intereses por su deuda externa a sus acreedores en el exterior, eso se contabiliza en esa cuenta de ingresos sobre inversiones como una salida de divisas al resto del mundo. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver qué otras partidas o qué otros registros fundamentales conforman esta balanza de pagos y cuál es la trascendencia
o verdadera importancia que los resultados de esos registros o de esas transacciones puede tener sobre cualquier economía y específicamente sobre la economía venezolana. Ya volvemos. Otro tipo de transferencias que se registran en la balanza de pagos es el que se conoce como transferencias unilaterales, que como su nombre lo indica no es otra cosa que transferencia de recursos o de bienes de un país hacia el resto del mundo unilateralmente sin que ello venga o acompañado de una contrapartida. Y así, por ejemplo, se incluyen dentro de esta todo lo que son los giros familiares de extranjeros residenciados en Venezuela a sus países de origen y viceversa, así como también las donaciones que puede enviar Venezuela al resto del mundo o recibir del resto del mundo. Pues bien, cuando nosotros sumamos o agrupamos todo lo que son las entradas y todo lo que son las salidas por concepto de exportaciones de mercancías, de servicios o de transferencias unilaterales, nosotros podemos obtener o conformar una gran cuenta de esa balanza de pagos, que es la que se denomina la cuenta corriente de la balanza de pagos y que obviamente puede tener un saldo a favor o un saldo en contra, un saldo positivo o negativo, y por lo tanto podemos hablar de un superávit o de un déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente, donde se agrupan, como su nombre lo indica, todas las transacciones corrientes de exportaciones o importaciones de mercancías, de servicios y transferencias unilaterales. Ahora bien, también existen otro gran bloque de transferencias o de relaciones económicas de una economía con el resto del mundo, que son las transferencias o las transacciones financieras, donde se registran todo lo que son las entradas o salidas de capitales financieros de una economía con el resto del mundo. Así, por ejemplo, se contabiliza como un ingreso de capitales todo lo que se percibe por concepto de inversiones extranjeras, todo lo que se percibe por concepto de préstamos recibidos por una nación del resto del mundo, y se contabilizan como una salida de capitales todo lo que son las fugas de capitales, por ejemplo, de los nacionales de un país que transfieren sus recursos o sus ahorros al resto del mundo, o también lo que se paga por concepto de amortización de capital de la deuda externa. Fíjense que en el tratamiento del servicio de la deuda externa se registra en dos lugares distintos de la balanza de pagos. Lo que son pagos por concepto de intereses se registra en la partida de ingresos sobre inversiones en la cuenta corriente, mientras que lo que son pagos por concepto de amortización de la deuda externa se contabiliza en la cuenta capital de la balanza de pagos, que es precisamente la cuenta donde se agrupan todas estas transacciones financieras. Pues bien, nosotros entonces podemos nuevamente hablar de que al sumar todo lo que son las salidas de divisas producto de las transacciones corrientes, es decir, producto de las importaciones de mercancías, servicios, transferencias enviadas al resto del mundo, o todo lo que son las salidas de capitales de Venezuela al resto del mundo, y al comparar eso con todas las entradas de divisas producto de las exportaciones de mercancías, servicios, transferencias recibidas o ingresos de capitales financieros, podemos obtener un gran saldo, que es el que se denomina el saldo global de la balanza de pagos, el saldo integral de la balanza de pagos, que no es otra cosa que la variación de las reservas internacionales. De hecho, ese saldo es la variación de las reservas internacionales, porque si definimos las reservas internacionales como los activos líquidos internacionales conformados por las divisas, el oro, quizás la posición de reservas en el Fondo Monetario Internacional, pues bien, si nosotros en la balanza de pagos lo que registramos son las entradas y las salidas de divisas, pues el saldo global de esa balanza de pagos nos determina en cuánto aumentan o disminuyen la tenencia de divisas de un país a lo largo, digámoslo así, o como producto de las transacciones realizadas a lo largo de un periodo dado, como por ejemplo un año. Si hablamos de un saldo global superavitario, es decir, positivo en la balanza de pagos, pues eso significa que las reservas internacionales del país se han aumentado, se han incrementado en ese monto y viceversa. Si hablamos de un déficit de la balanza de pagos, de un déficit global de la balanza de pagos, ello implica que las reservas internacionales del país han disminuido. Pues bien, en el caso específico de nuestro país, durante los últimos 3 años, y esto ya lo hemos mencionado en otros programas, hemos padecido un saldo global de la balanza de pagos típicamente negativo, que ha implicado que entre 1986 y 1988
Venezuela perdió más de 9.000 millones de dólares de sus reservas internacionales. Esto fue simplemente porque las salidas de divisas producto de las importaciones de mercancías, servicios y salidas de capital, entre otras cosas, pagando altos o realizando altos pagos por concepto de amortización de la deuda externa, superaron con mucho los ingresos de divisas producto de unas mermadas exportaciones petroleras, de exportaciones de servicios o de unos ingresos de capital muy limitados o muy pequeñas. Pues bien, esta situación entonces de un déficit global de la balanza de pagos implicó una contracción abrupta de las reservas internacionales del país, y ahí viene, digamos, la gran importancia o la gran trascendencia que tiene hacerle un seguimiento muy de cerca a los resultados de la balanza de pagos. Porque las reservas internacionales, y esto también lo mencionábamos en un programa anterior, no son otra cosa que el ahorro de que dispone una nación, el ahorro externo de que dispone una economía o una nación para enfrentar situaciones adversas que se puedan presentar en sus transacciones externas. Un caso típico de esto fue lo que sucedió, por ejemplo, en el año 1986 y en el año 1988, cuando los precios del petróleo bajaron, inclusive colapsaron en el año 1986, y eso implicó una reducción abrupta de nuestras exportaciones de petróleo. Es decir, nuestros ingresos de divisas por concepto de exportaciones de petróleo al resto del mundo bajó abruptamente, y esto obviamente implicó una merma en los ingresos de divisas que disponía la nación. Por lo tanto, si teníamos que importar, si teníamos que pagar intereses de la deuda externa, si teníamos que hacer cuantiosos pagos por concepto de amortización de nuestros compromisos financieros internacionales, pues esto obviamente implicaba que el incurrir en ese déficit, producto precisamente del derrumbamiento de los ingresos debido a la baja de los precios del petróleo, implicaba que teníamos que utilizar reservas internacionales para cubrir esa situación de déficit. ¿Qué hubiese pasado en Venezuela si en 1986, cuando los precios del petróleo colapsaron, no hubiésemos tenido reservas internacionales? Pues simplemente que nos hubiésemos visto en una circunstancia sumamente penosa, una circunstancia realmente difícil de manejar, porque la vulnerabilidad de nuestra economía hubiese sido sumamente elevada. Afortunadamente, en ese momento, Venezuela disponía de unas cuantiosísimas reservas internacionales que superaban los 15.000 millones de dólares, y eso permitió precisamente poder absorber esa reducción abrupta de los ingresos de divisas sin mayores inconvenientes. Sin embargo, esto obviamente tiene un límite. Si después también en 1987 perdimos reservas, no tantas como en 1986, pero hubo una nueva contracción de reservas. Y esto se agudizó grandemente en 1988, cuando se perdieron más de 4.000 millones de dólares de reservas internacionales, porque ese fue el saldo negativo, el saldo global negativo de la balanza de pagos. Pues esto obviamente indica que ya las reservas que hoy dispone Venezuela, las reservas internacionales que hoy dispone nuestra economía, son muy limitadas, y por lo tanto estamos en una situación mucho más vulnerable para poder enfrentar cualquier circunstancia adversa que se vuelva a presentar en el futuro inmediato en nuestras transacciones externas o en el resto del mundo, producto, por ejemplo, un encarecimiento de lo que compramos en el exterior, o un nuevo abaratamiento o derrumbamiento de los precios de lo que vendemos al exterior, de lo que exportamos. De ahí entonces la importancia fundamental que tiene para una economía como la venezolana tratar de reponer en la mayor medida posible, tratar de recuperar sus reservas internacionales para afianzar, para consolidar la posición financiera de nuestra economía, y así tener mayores defensas, mayor capacidad de defensa para enfrentar una situación adversa que se presente en el mercado internacional de petróleo o en cualquier otra circunstancia, digamos, en que nos estemos relacionados con el resto del mundo. Esto entonces es lo que explica por qué Venezuela acude al Fondo Monetario Internacional, está realizando una serie de gestiones para buscando, digamos, revertir ese saldo negativo de la balanza de pagos, y así apuntalar su situación de reservas internacionales y consolidar, fortalecer su posición externa. Pues bien, para ello, como ya lo hemos mencionado, uno de los organismos naturales o tradicionales a los que acuden los países con problemas de balanza de pagos, países que ven, digamos, reducidos en una forma sustancial sus reservas internacionales por saldos negativos de su balanza de pagos, es precisamente acudir al Fondo Monetario Internacional, que, como ya lo hemos dicho también en otros programas, es una organización creada precisamente con ese objetivo, con el objetivo de dar asistencia financiera a sus países miembros para que estos países puedan
solventar problemas de balanza de pagos. Cuando un país, por lo tanto, está incurriendo en situaciones de déficit crónico en su balanza de pagos, pues acude al Fondo Monetario Internacional en busca de asistencia financiera, en busca de préstamos, y entonces este Fondo Monetario Internacional, paralelamente al aporte de esta asistencia financiera, de esta ayuda financiera, condiciona esa asistencia financiera a que este país imponga una serie de medidas de política económica precisamente orientadas a revertir o a solucionar ese problema de balanza de pagos en que se encuentra inmerso el país en cuestión. Este condicionamiento está configurado, digamos, es lo que los economistas identificamos como el enfoque monetarista de la balanza de pagos. Y el mismo consiste simplemente en lo siguiente, en que si usted tiene un problema de balanza de pagos, usted lo que tiene que hacer es tomar una serie de medidas económicas internas. Básicamente usted lo que tiene que hacer es tratar de restringir la disponibilidad de dinero, la oferta monetaria en poder del público dentro de una economía, porque al restringirse esa disponibilidad de dinero también se restringen las posibilidades de compra, la posibilidad de adquisición, la posibilidad de demanda de esa población. Y al bajar las posibilidades de demanda, pues también bajan los requerimientos de producción para satisfacer esa menor demanda, es decir, baja el nivel de actividad económica. Y como existe una relación inequívoca entre el nivel de actividad económica y el nivel de las importaciones que realiza una economía, pues bajar el nivel de actividad económica, producto de una menor demanda, que a su vez se genera por la restricción monetaria que se produce en toda una economía, implica menores importaciones, y al reducirse las importaciones, al reducirse esa salida de divisas producto de las importaciones, nosotros, digamos, buscamos la consolidación o la mejora de la posición de las transacciones externas de esa economía. Y eso es precisamente lo que es el enfoque monetarista de la balanza de pagos. Implante una serie de medidas fiscales y de política monetaria de carácter restrictivo, haga que el gobierno inyecte menos dinero por la vía del gasto, haga que la disponibilidad de crédito, por ejemplo, para la población de una economía sea más limitada, de que los bancos limiten su otorgamiento de crédito, y de esa forma usted limita la cantidad de dinero en poder del público. Esa menor cantidad de dinero se traduce en menor capacidad de demanda se traduce en menor nivel de actividad económica, y menor nivel de actividad económica significa menores requerimientos de importación, lo cual a su vez va orientado a apuntalar, a solventar el problema de balanza de pagos que usted enfrenta y que usted quiere solucionar a través de la asistencia financiera que solicita al Fondo Monetario Internacional. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales. Al regreso vamos a ver, bueno, cuáles han sido las reacciones a esta posición, qué otras reacciones, por ejemplo, o posiciones existen entre economistas que no defienden esta política de que a ultranza hay que limitar las importaciones, sino que por el contrario piensan que las importaciones deben estimularse en toda una economía. Y vamos a ver qué interrelaciones tiene todo esto con la balanza de pagos y cómo esto se entroniza dentro de la totalidad de la realidad económica de un país. Ya regresamos. Decirse que la posición del Fondo Monetario Internacional en materia de corrección de déficit de la balanza de pagos se puede resumir en una frase diciendo: usted tiene que restringir importaciones a toda costa. De hecho, esa es uno de los componentes fundamentales de las recetas del Fondo Monetario Internacional, es reducir importaciones a toda costa, porque a través de la reducción de importaciones usted puede solventar su problema de balanza de pagos. Esto obviamente no es lo único que recomienda el Fondo Monetario Internacional. Ellos también recomiendan la aplicación de políticas cambiarias racionales orientadas a preservar la capacidad competitiva de los productos locales en el resto del mundo, para que así se posibiliten las exportaciones, se incentiven las exportaciones hacia el resto del mundo, y también la implantación de políticas comerciales racionales a las que nos vamos a referir dentro de pocos minutos. Sin embargo, hay otros economistas que opinan en una forma algo distinta a la del Fondo Monetario Internacional, y uno de ellos es, por ejemplo, el economista sueco Bertil Ohlin, que ganó el Premio Nobel de Economía de 1977, quien opina, por ejemplo, que no es necesariamente malo que un país importe o que un país pretenda importar,
porque si ese país se concentra en comprar en el exterior, en importar lo que no puede producir o lo que no está particularmente capacitado para producir, eso no tiene absolutamente nada malo. Olin lo que dice es, más bien usted concéntrese en exportar en lo que usted es bueno para producir e importe en lo que usted no es tan bueno, no está tan preparado o capacitado para poder producir. Y si usted realiza esa política en una forma racional, importar no es malo. De hecho, en cierto modo, esto lo han aplicado las economías, por ejemplo, asiáticas, las nuevas economías industrializadas del sureste asiático, como es el caso de Corea, inicialmente pues liderizadas por Japón y ulteriormente representadas también por Corea, Taiwán y otras economías menores como Hong Kong, donde ellos no es que han cortado o coartado toda posibilidad de importación, han dado mucha libertad para importar, pero para importar ciertas cosas, para importar aquellas cosas que van a permitir el desarrollo y el estímulo de la exportación. Es decir, si un productor, por ejemplo, de neveras necesita para producir una nevera de primera calidad y que pueda competir en cualquier mercado europeo o de los Estados Unidos, necesita importar piezas que aun cuando se producen en Corea, no se producen con la calidad suficiente de acuerdo a los estándares internacionales, a ese productor se le permite importar esas piezas o esas maquinarias para así poder producir un producto óptimo que compita en los mercados internacionales y que por lo tanto ello pueda traducirse en cuantiosas exportaciones de esa economía. Sin embargo, esto no necesariamente se opone a los principios mismos o a las recomendaciones mismas del Fondo Monetario Internacional, porque dentro de las recomendaciones del fondo también están la de la aplicación de políticas comerciales racionales, es decir, la del establecimiento de unos esquemas arancelarios racionales, más o menos uniformes, en torno a un 15, un 20, un 25% del valor de lo que se exporta, de tal forma que se le dé, y esto que venga acompañado también de una eliminación de las restricciones de importación, para que se dé libertad de importar a los miembros de una economía. El principio del fondo es, si usted implanta una política cambiaria lo suficientemente flexible, es decir, que hayan ajustes cambiarios en una forma regular, y establece unos aranceles más o menos racionales o cónsonos con la realidad económica interna, pues usted lo que hace a través de permitir la importación de una serie de productos es crear competencia a los productos que usted internamente produce y así evitar que se presenten presiones inflacionarias por especulaciones o por la fijación de márgenes de beneficio artificialmente altos por los escasos productores internos que a lo mejor producen productos no de óptima calidad, pero con unos márgenes de beneficio exorbitantemente altos, y la forma de evitar que esas presiones inflacionarias, digamos, si se quiere bautizar así, por razones de tipo especulativas, se materialicen es permitiendo la importación que compita con los productos locales. Pues bien, este asunto de la fijación de aranceles es muy importante y se refleja también en una forma muy directa sobre la balanza de pagos. De hecho, los economistas hablamos de lo que se denomina la tasa efectiva de cambio para un importador, como aquella cantidad de bolívares, en nuestro caso, que tiene que dar a cambio de $1, más la cantidad de bolívares que tiene que pagar el importador por los aranceles de aduana en el momento en que compra del exterior o nacionaliza la mercancía que compra en el exterior. Esa cantidad de bolívares que adquiere o que tiene que gastar para adquirir el dólar y adicionalmente para pagar el arancel es lo que se denomina la tasa efectiva de cambio, es el precio que realmente tiene que pagar el importador por la realización de esa mercancía. Si los aranceles se establecen en niveles artificialmente altos, 100, 200, 300%, pues eso significaría que quien importe y pague esos altísimos aranceles tendría que pagar cantidades exorbitantes, la tasa efectiva de cambio sería sumamente alta y esto estimularía, a fin de cuentas, el contrabando para evitarse esos elevadísimos pagos por concepto de aranceles. Por lo tanto, el establecimiento de políticas arancelarias tiene que ser una cuestión muy bien balanceada, muy bien pensada y meditada para que efectivamente permita la creación de competencia interna dentro de una economía para así evitar presiones inflacionarias por la vía especulativa, etcétera, pero simultáneamente sin exagerar medidas de protección que a fin de cuentas a lo que se va a traducir son al estímulo del contrabando y a una distorsión dentro de las transacciones externas de un país. Todo esto que hemos hablado lo que nos lleva a una conclusión es que las políticas tanto cambiarias como comerciales, arancelarias, las políticas económicas internas en materia monetaria, fiscal, de gasto público, etcétera,
todas ellas son fundamentales para determinar el resultado de las transacciones externas de una economía, que se reflejan a su vez en el resultado de la balanza de pagos, y que los resultados de esas transacciones son cruciales para determinar la mayor o menor vulnerabilidad, la mayor o menor capacidad de defensa que tenga una economía para enfrentar situaciones adversas en el mercado internacional, sobre las que muchas veces no se tiene ninguna capacidad de influencia y reacción, y que por lo tanto es crucial para cualquier economía mantener y defender en la mayor medida posible su posición de sector externo, el equilibrio de su balanza de pagos, para así impedir caer en distorsiones y en problemas sumamente serios y complejos en que han caído ya otras economías. Estas son lecciones que tenemos que aprender y son criterios que tenemos que hoy más que nunca aplicar en Venezuela para impedir la continuidad del desequilibrio de nuestra balanza de pagos y así fortalecer la posición y la solidez y capacidad de reacción de nuestra economía ante situaciones externas adversas que se nos puedan presentar. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.